Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les da las gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Pues vamos a iniciar un tema que pues es bastante preocupante, es esta tercera ola de contagios. Nos estamos presentando, la estamos viviendo ya, y bueno, ahora anuncian que ya tienen que estar los trabajadores al 100% en sus centros laborales. ¿Qué está haciendo la CRT para pues recibirlos y realmente continuar protegiéndolos, continuar con todas estas medidas de seguridad? Bueno, mire, sobre todo se requiere aquí no una intervención unidireccional, es decir, solamente de la Confederación, sino se requiere de que participen varios actores, que participen la parte patronal y que participe también los propios trabajadores. Y bueno, de lo que hemos hablado con varias de las empresas donde se tiene contrato colectivo, es que ante este crecimiento de los contagios se pueda aplicar el home office en todos aquellos casos que esto es posible. Hay varios centros de trabajo en los cuales se está aplicando ya el trabajo en casa, sobre todo lo que se puede realizar pues correspondiente a las oficinas. Por otra parte también, pues se ha hablado para que se extremen precauciones en materia de dotación de equipo, tanto en lo que se refiere al gel, como la sana distancia, como los cubrebocas, como también el hecho de que pues se pueda mantener, digamos que pues la separación que se recomienda para los trabajadores que están laborando en centros cerrados. De igual manera, pues que pues pueda haber una mayor ventilación, no a través de ventilación interna y que esté circulando nada más el aire, sino ventilación hacia el exterior, porque pues esto ayuda bastante para que no se concentre en un solo lugar el mismo aire y que esté circulando pues con todas las personas que ahí dentro respiran. Entonces, son de algunas de las medidas que hemos tomado, el hablar con la parte patronal, y en el caso de los trabajadores, pues recomendarles una y otra vez que extremen precauciones en lo que se refiere al uso de los materiales que sirven para contener los contagios, y de igual manera, pues al momento de ingerir sus alimentos, que también haya la sanidad necesaria, el lavado de manos constante, todo esto que se ha recomendado, para que pues en la medida de lo posible se disminuyan las posibilidades de contagio. Claro. Licenciado, aunado a la tercera ola está el tema de la ley del outsourcing y el vencimiento para que los patrones paguen. ¿Esto afecta de alguna manera a los trabajadores? Digo, ya se les dio un plazo mayor, pero ¿afectará de alguna manera a los trabajadores? Pues nosotros consideramos que el hecho de que se haya aprobado el outsourcing desde 2012, en realidad pues es una afectación que habían venido teniendo los trabajadores. Y esta pues bueno, simplemente se prolonga pues poco más de un mes adicional a lo que ya se había aprobado. Como pues se recordará, el plazo para la eliminación de los outsourcing fue, el acuerdo se tomó el 23 de abril y se otorgaron 90 días para que las empresas regularan el outsourcing y que todos aquellos trabajadores que lo estuvieran laborando bajo este esquema se incorporaran de manera directa a la empresa, sobre todo aquellos que están ejerciendo una labor que está dentro del objeto social de las mismas empresas. Entonces se dio hasta el 23 de abril, es cuando se cumplían los 90 días. Ahora se aprobó por parte del Poder Legislativo, se aprobó que
sea el plazo hasta el 1 de septiembre de este año. Es decir, más de un mes y una semana más. Y obviamente que pues el tiempo que se siga alargando este plazo, pues es un tiempo que va a seguir perjudicando a los trabajadores porque siguen bajo el mismo esquema anterior, cosa que pues debe renovarse ya en lo inmediato. Sin embargo, pues un mes y una semana no es tanto, siempre y cuando haya verdadero interés por las autoridades para vigilar el cumplimiento de este acuerdo, de este decreto para la eliminación del outsourcing. Creo yo que ahí es donde puede estar el problema, porque pues puede haber muchas empresas que se prolonguen más de lo establecido y eso pues no sería correcto, máxime si las autoridades pues actúan de manera permisiva para que esto suceda. Nosotros esperamos que, bueno, si ya se tomó el decreto, verdaderamente se aplique y que efectivamente a todos los trabajadores se les reconozca que es lo que debe hacerse, se les debe reconocer la antigüedad, aun cuando hayan estado trabajando en alguna empresa outsourcing. Se les debe reconocer la antigüedad, se les deben reconocer lo de los accidentes de trabajo que haya habido y el patrón que ahora los absorba tendrá que ser solidariamente responsable con todos los derechos de los trabajadores. Claro, licenciado, aquí se maneja una discriminación porque a los trabajadores al servicio del Estado les dieron hasta el 2022 para que pudieran cambiar su régimen. Aquí están siendo más perjudicados todavía que los trabajadores de apartado A en un momento dado, ¿no? Efectivamente, yo creo que pues es algo que no es justo. Pienso yo que es una manera pues que el Estado tiene para ahorrarse dineros que le corresponden a los trabajadores y la injusticia se da en dos sentidos, creo yo, con la reforma que hubo. En primer lugar, pues a los trabajadores del Estado, como ya usted lo menciona, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Es un perjuicio para los trabajadores y no debiera ser. En el caso de los otros trabajadores, de todas maneras, los que realizan trabajos de limpieza o trabajos subsidiarios para cada una de las empresas, esos van a seguir de todas maneras en outsourcing. Eso sí está permitido y eso definitivamente creo yo que tampoco es justo porque también están haciendo su aportación a las utilidades de la empresa y por lo tanto también deberían de recibir pues no solamente el derecho a las utilidades, sino el derecho pues a la seguridad social, el derecho de todos los trabajadores que se encuentran protegidos por un contrato colectivo de trabajo. Entonces, creo yo que la injusticia se da en los dos sentidos, pero efectivamente pues es un contrasentido que el Estado sea el primero que está violentando pues este decreto, cosa que no debiera suceder. Bien. Licenciado, ¿y las empresas que cumplieron en tiempo y forma con este tema de sustitución patronal, se verán afectadas de alguna manera con el tema de reparto de utilidades? No lo creo. Yo pienso que en general, como se está autorizando el decreto de que todos los patrones en la actualidad son solidariamente responsables, no creo que se vayan a ver afectados los trabajadores por esta situación. Me parece a mí que todas las empresas tendrán que cumplir con estos derechos de los trabajadores, aun cuando se esté prolongando un poco la entrada en vigencia del plazo para que queden registradas las nuevas empresas y para que también se cancelen los viejos registros de las empresas outsourcing. Claro. Licenciado, aquí también hay algo, hubo empresas que se ampararon. ¿Qué va a pasar con esos amparos si ahorita ya se amplió el plazo? Bueno, yo creo que el amparo tiene que continuar, o sea, el procedimiento de amparo es algo que ya está establecido y se tiene que continuar. De todas maneras, como me parece que es una norma que no es obligación el sostenerla, la cuestión del outsourcing es un esquema que no necesariamente se tiene que sostener. Creo yo que los mismos amparos pues no procederán para las empresas que lo hicieron,
puesto que realmente, el esquema de outsourcing es algo que no debiera seguir. Fue un abuso que se estuvo cometiendo cuando desde el país vecino se estuvieron imponiendo las normas del neoliberalismo, y que definitivamente esto es algo que vino a perjudicar a los trabajadores y es algo que se tiene que eliminar de manera definitiva aquí en nuestro país. Yo creo que el paso que se está dando de eliminación de este esquema es algo que será para los trabajadores algo positivo, siempre y cuando se aplique verdaderamente por las autoridades, que es luego donde se atoran las cosas. Claro. Licenciado, y cambiando un poquito de tema, se está volviendo a retomar el tema del ingreso básico universal. ¿Ustedes como CRT lo están retomando o lo están pidiendo? Bueno, me parece que la pandemia del COVID-19 vino a traer un grave perjuicio para los trabajadores por la cantidad de desempleo que se ha presentado. Como ya se había referido en alguna ocasión anterior, de empleos formales fueron cerca de 1,5 millones los que se perdieron en 2020, y de empleos informales, pues hay quienes llegaron a manejar hasta 9 o 10 millones de personas que se quedaron sin empleo. Entonces, esta situación ha empobrecido más a la clase trabajadora, de tal manera que el propio Coneval llegó a manejar pues el incremento de 60% o de 60 millones, de alrededor de 60 millones de mexicanos en estado de pobreza, se llegó a incrementar a 71 millones de mexicanos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, creo yo que esto es algo que efectivamente nos hizo retomar esta demanda del ingreso universal protegido por el Estado, es decir, que el Estado se haga cargo de otorgar este ingreso universal. En el Senado se llegó a proponer que sea la línea de bienestar, según eso, que son 3,360 pesos, pero en el caso, o un mes de salario mínimo vigente. Sin embargo, creo yo que aun cuando no es suficiente, sí sería una ayuda para todos los trabajadores que quedan en desempleo. Nosotros desde el año pasado hemos venido enarbolando esta exigencia, esta demanda al gobierno para que se apruebe un ingreso mínimo universal para los trabajadores que pierdan su empleo, y creo que eso es algo válido, que no solamente fue necesario para el año pasado, sino que actualmente con el crecimiento de la pandemia, ahora con la variante Delta, es algo que se requiere con urgencia. Y de nueva cuenta nosotros retomamos esta medida, esta bandera, esta exigencia para el gobierno en favor de los trabajadores. La CRT exige que se retome esta medida, y qué bueno que esté apareciendo en el Senado, porque la exigencia viene de nuestra parte y de otras agrupaciones desde el año pasado, a raíz de que se incrementaron los casos de pandemia. Claro, líder, sobre este tema, ¿se han unido alguna otra organización? O sea, ¿lo tienen ya acordado, por así decir? Pues mire, yo he sabido de otras organizaciones que han tomado también esta demanda. Ha habido organizaciones que han planteado el ingreso mínimo universal, otras han planteado que haya una ayuda en víveres también para las familias más empobrecidas, también por una cantidad determinada. Sin embargo, nada de esto ha sido retomado oficialmente por el Ejecutivo, y es precisamente por eso que creo que un poco de avance es que ahora lo retome el Legislativo, aunque quién sabe hasta dónde le den seguimiento, porque ya hemos visto que en varias decisiones el Legislativo está sometido al Ejecutivo, lamentablemente. Entonces creo en estos momentos, pues quién sabe hasta dónde realmente haya seriedad en esta propuesta por parte del Legislativo. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos demandando esta exigencia, esta necesidad para que se cubra a los trabajadores de México, y dado que en otros países sí se aplica, aunque esto signifique un
una inversión más alta del Producto Interno Bruto del país. En otros países se está aplicando y no vemos nosotros por qué aquí en México no se puede aplicar. Bien. De hecho, el Congreso del Trabajo también lo está pidiendo, ¿no, Lic? Sí, el Congreso del Trabajo lo solicitó también a partir de que llegó como presidente el compañero Reyes Soberanis, es lo que también tenemos entendido. Y bueno, pues creo que habrá que seguir sumando voces que tengan esta misma exigencia hasta que pues se haga llegar al Ejecutivo para su aprobación. Muy bien, licenciado, antes de finalizar, nos gustaría que le diera algún mensaje a los trabajadores para que sigan cuidándose, pero sin tanta alarma, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos que están temerosos. Bueno, yo creo que el temor pues es justificado por la mayoría, por la mayoría de los mexicanos, porque se ha visto que por una parte se están contagiando hasta personas que ya tuvieron la doble dosis de la vacuna. Y quiere decir pues que las vacunas tienen cierto límite de protección. Y por lo mismo, pues nosotros, ¿qué le plantearíamos a los trabajadores en general? Pues en primer lugar, que todos vayan y se vacunen. Creo yo que los temores para no vacunarse son temores infundados. Creo que la vacuna, a final de cuentas, está sirviendo para que sí haya una menor cantidad de contagios en las personas ya vacunadas. Y por otra parte también, bueno, que acudan porque las nuevas variantes del virus realmente se ve que son variantes más letales y al mismo tiempo más contagiosas, se contagian más fácilmente. Entonces, no está de más que se sigan extremando precauciones y que todos en general, digamos, pongamos nuestro grano de arena para que las infecciones sean cada vez en menor cantidad. Yo creo que depende de todos. En primerísimo lugar, obviamente, del gobierno, de que le acelere los procesos de vacunación, porque la vacunación sigue rezagada, sigue lenta todavía, es un porcentaje pues no suficiente de la población el que se ha vacunado, y lamentablemente hay medidas que debería reflexionar más el gobierno, como la medida del regreso a clases mientras no sean vacunados los niños y los jóvenes. Yo creo que no se puede exponer de una manera pues irresponsable a la juventud, a la niñez de nuestro país, puesto que esto va a arreciar el número de contagios. Entonces, yo creo que bien puede esperar otro tiempo más a que baje la pandemia, a que bajen los contagios para el regreso a clases. Pero en fin, es una opinión que nosotros tenemos. Creo que lo racional es eso, lo demás es querer simplemente apostar todo a la cuestión de la economía, para, aunque se sacrifiquen más vidas ahora de niños y de jóvenes, yo creo que eso no debiera ser. Y hacemos también nuestro llamado al propio gobierno para que acelere la vacunación y que reflexione algunas de estas medidas. Y en el caso de los compañeros trabajadores, que hagamos todo lo posible por seguirnos protegiendo, por vencer el temor a la vacuna y por tratar de aplicar las medidas de sanitización necesarias para que se disminuyan los contagios. Muy bien, licenciado. Licenciado, pues ya sabe que el tiempo se nos va volando con la entrevista, pero le agradecemos el haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Dora Garrido, Valquiria, muchas gracias. Gracias, licenciado. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas les damos las gracias por habernos acompañado y les recordamos que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Licenciado, hasta la próxima. Dora, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Bye, bye. Hasta luego.